¿Qué harías si descubres que la persona con la que hablas en Internet no es quien dice ser? En la era digital, cualquiera puede ser quien quiere en Internet. Una foto robada, un perfil falso y un par de mensajes convincentes bastan para construir una vida paralela. Pero ¿qué sucede cuando esa mentira se convierte en un vínculo emocional con alguien real? En 2012, MTV lanzó un programa que se atrevió a explorar ese territorio incierto. Catfish prometía desenmascarar identidades falsas en línea y lo hizo con tal impacto que el término pasó a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano. Sin embargo, con los años también estuvo marcado por rumores, críticas y momentos de gran controversia. Hoy vamos a sumergirnos en el lado oculto de Catfish. Descubriremos cómo nació el fenómeno, cómo MTV transformó un simple documental en un éxito mundial y qué cuestionamientos sobre su autenticidad lo persiguieron a lo largo del tiempo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos. El origen del fenómeno. En 2010, un pequeño documental independiente sacudió al público y abrió la puerta a un concepto que pocos conocían, el catfishing. La historia seguía a Neff Schulman, un joven fotógrafo de Nueva York que había entablado una relación en línea con una mujer que parecía perfecta, hasta que decidió conocerla en persona. Lo que encontró no fue lo que esperaba. Detrás de aquella identidad se escondía alguien completamente diferente, una mujer con una vida llena de secretos, que había construido un mundo ficticio en Internet para escapar de su realidad. El documental, titulado simplemente Catfish, se convirtió en un fenómeno cultural inmediato, no solo por la historia en sí, sino porque puso nombre a una experiencia que en silencio muchas personas ya estaban viviendo: ser engañados en Internet. MTV vio en esa historia una oportunidad única y en 2012 lanzaron el programa Catfish The TV Show, con Neff Schulman como presentador acompañado del cineasta Max Joseph. La premisa era sencilla pero poderosa: ayudar a los participantes que sospechaban que la persona con la que hablaban en Internet no era quien decía ser. A pesar de que inició como un experimento documental, pronto se convirtió en un fenómeno lleno de drama, tensión y revelaciones. Cada episodio prometía trama, misterio y una verdad que tarde o temprano salía a la luz, y aunque el programa aseguraba respuestas, también abrió la puerta a una pregunta mucho más profunda, que nos lleva a crear y a creer en una vida ficticia en Internet. La fórmula del show. Cuando Catfish llegó a MTV en 2012, lo hizo con una estructura tan clara como efectiva. Cada capítulo era una especie de investigación tipo detective que atrapaba desde el primer minuto. La dinámica se repetía con precisión. Una persona escribía al programa sospechando que la relación virtual que mantenía desde hacía meses o incluso años no era lo que parecía. Neff y Max, convertidos en una especie de dúo investigador, se encargaban de recopilar pruebas, revisar mensajes, analizar fotografías e incluso rastrear direcciones y números de teléfono. La tensión crecía a medida que se acercaba el momento más esperado: la confrontación cara a cara. Allí, frente a las cámaras, se revelaba la verdadera identidad de la persona detrás de la pantalla. A veces el desenlace era sorprendente. Había historias de engaño, sí, pero también de personas que solo buscaban conexión humana, que se sentían solas o invisibles en su vida real, aunque claramente esto no justificaba las mentiras. Esa mezcla de suspenso, drama y humanidad convirtió a Catfish en un éxito rotundo en Estados Unidos y el resto del mundo. En la era del auge de Facebook, cuando las citas en línea todavía eran vistas con desconfianza, el programa funcionaba como un espejo de los miedos y esperanzas de toda una generación. El público se enganchó no solo con los giros inesperados, sino con la adrenalina de ver cómo alguien que parecía tener la vida perfecta en Internet, en realidad ocultaba algo muy distinto fuera de la pantalla. Señalamientos y críticas. El éxito de Catfish vino acompañado de cuestionamientos sobre la autenticidad de lo que ocurría frente a las cámaras. En 2014, el portal Vulture entrevistó a varios participantes que afirmaron que la producción del programa ya conocía la identidad del supuesto impostor antes de que iniciara la grabación, y que lo que el público veía era una recreación más ordenada para televisión. Esta revelación alimentó la idea de que el show, aunque basado en historias reales, seguía una narrativa cuidadosamente dirigida para maximizar el drama. Ese mismo año, The Daily Beast publicó un reportaje donde se recogían testimonios similares. Algunos ex participantes comentaron que si bien los hechos no eran inventados, el proceso estaba acomodado por la producción. En contraste, otros entrevistados defendieron al show,
señalaron que antes de participar firmaron contratos extensos en los que se detallaba cómo sería la grabación, por lo que no consideraban que hubiera engaño, sino simplemente edición y en algunos casos recreación televisiva. Aunque los implicados no salieran directamente en la pantalla, muchas veces otorgaban el permiso para que sus historias fueran representadas por actores. El propio Nev Schulman, en entrevistas con medios como Entertainment Weekly, reconoció que el equipo investigaba previamente para asegurarse de que existiera una historia válida antes de grabar. Sin embargo, sostuvo que el desarrollo y las reacciones seguían siendo genuinas, incluso si parte de la logística estaba organizada de antemano. Al final, las críticas dejaron en claro algo. Catfish no era un documental puro, pero tampoco una ficción. Se movía en un terreno híbrido, entre la realidad y lo mediático, lo que planteaba una pregunta inevitable: ¿de dónde termina la verdad y dónde empieza el show? La suspensión de Nev Schulman. En mayo de 2018, Catfish se vio envuelto en una de sus mayores controversias, esta vez relacionada directamente con su presentador y figura principal. Todo comenzó cuando una ex participante del programa llamada Ajiisha Morgan, que había aparecido en la temporada 4, publicó en YouTube una serie de videos en los que afirmaba haber sido acosada de manera inapropiada durante la grabación del show. Aunque no mencionaba directamente el nombre de Nev, la descripción de la persona a la que señalaba coincidía con él, lo que generó un enorme revuelo en redes sociales y en los medios. De inmediato, MTV anunció que suspendería la producción del programa mientras realizaba una investigación interna. Según reportó Variety el 17 de mayo de 2018, la cadena declaró que se estaba tomando la acusación muy en serio y que hasta tener claridad, Catfish quedaría detenido. Durante esas semanas, múltiples portales recogieron la noticia. The Hollywood Reporter y Deadline informaron que se trataba de un caso delicado, ya que el programa llevaba 6 años al aire y era uno de los realities más estables de MTV. Nev Schulman, por su parte, respondió públicamente. En declaraciones a The Hollywood Reporter, negó las acusaciones y aseguró que se trataba de afirmaciones falsas e infundadas. También expresó su disposición a colaborar en todo momento con la investigación para esclarecer la situación. Finalmente, en agosto de 2018, tras varios meses de revisión, MTV anunció que la investigación había concluido y que no se encontraron pruebas de conducta inapropiada. Con este resultado, el programa volvió a emitirse y Nev retomó su papel como presentador. La noticia fue recogida por medios como People y Deadline, que confirmaron el regreso del show. Más allá del desenlace, aquel episodio marcó un antes y un después en la percepción pública de Catfish. El show ya no era visto únicamente como un reality sobre engaños digitales, sino como un espacio también atravesado por las mismas controversias que afectaban a toda la industria televisiva en aquel momento. La vida después del show. Aunque Catfish se centraba en el descubrimiento y la confrontación, pocas veces mostraba lo que ocurría después de que las cámaras se apagaban. Con el paso del tiempo, varios participantes compartieron públicamente sus experiencias tras haber aparecido en el programa, y los resultados fueron muy variados. Algunos describieron su paso por Catfish como una oportunidad positiva. Por ejemplo, en una entrevista para The Daily Beast, un ex participante comentó que aunque la verdad que descubrió fue dura, agradecía haber encontrado respuestas gracias al show. Otros incluso aprovecharon la exposición mediática para ganar seguidores en redes sociales o para visibilizar historias personales que de otro modo habrían permanecido en el anonimato. Pero también existieron casos más complejos. En foros de internet como Reddit, varias personas relataron que la experiencia les trajo consecuencias negativas, desde recibir burlas y acoso en línea hasta problemas de autoestima por la forma en la que fueron retratados en televisión. Aunque la producción ofrecía cierto acompañamiento terapéutico durante las grabaciones, algunos casos se escapaban de las manos. Uno de los ejemplos más comentados fue el de Ashley Sawyer, quien apareció en la segunda temporada. Su historia llamó la atención porque tras el episodio siguió en contacto con el chico con el que se había vinculado en línea. Lamentablemente, en 2016, Ashley falleció a los 23 años. El suceso fue reportado por People y CNN, y aunque no estuvo directamente relacionado con el show, generó conversaciones entre internautas sobre cómo estas experiencias televisivas podían dejar huella en la vida personal de los participantes. Por otro lado, el propio Nev ha defendido en entrevistas que el equipo intentaba mantener contacto con los involucrados después de la emisión, pero reconoció que no siempre era posible dar seguimiento a cada historia en un programa con tantas temporadas y casos diferentes. La vida después de Catfish entonces fue tan diversa como los propios episodios. Para algunos significó un cierre, para otros un inicio, y para varios más un recuerdo incómodo de un capítulo de su vida que quedó grabado para siempre en televisión. Catfish como espejo cultural. Más allá de sus polémicas, Catfish dejó una huella innegable en la cultura digital. El simple hecho de que el término catfish se haya incorporado al lenguaje cotidiano demuestra hasta qué punto el programa influyó en la forma en la que entendemos las relaciones en línea.
Antes de 2010, pocas personas sabían cómo llamar a ese fenómeno de engaño digital, pero tras el documental y la serie Ser Catfish pasó a ser una expresión global, usada en titulares de noticias, memes e incluso en manuales de seguridad en Internet. Como señaló la revista Time, el show logró transformar una experiencia personal de engaño en un concepto universalmente reconocido. El impacto de Catfish también trascendió a nivel internacional. MTV desarrolló versiones en países como el Reino Unido, Brasil, Colombia y México, adaptando el formato a diferentes realidades sociales, lo que demostró que la problemática no era exclusiva de Estados Unidos. El New York Times llegó a describir el programa como un espejo del Internet contemporáneo, reflejando tanto la necesidad de conexión como los riesgos que trae consigo. Además, el show ayudó a abrir conversaciones sobre la soledad, la vulnerabilidad y el deseo de construir una versión idealizada de nosotros mismos en redes sociales. En una entrevista con The Guardian, Nev Schulman afirmó que lo que más le sorprendía era que detrás de cada engaño, por más doloroso que fuera, siempre había una necesidad humana de ser visto, escuchado o aceptado. Incluso hoy, en plena era de Tinder, Instagram y TikTok, el concepto de catfishing sigue siendo vigente. La Federal Trade Commission de Estados Unidos reportó que en 2021 las estafas románticas en línea alcanzaron cifras récord, con más de $500 millones perdidos por víctimas de perfiles falsos. Aunque estas cifras no están directamente ligadas al programa, muestran que el fenómeno que Catfish popularizó en televisión sigue creciendo en el mundo real. En ese sentido, el reality se convirtió en algo más que un simple entretenimiento. Fue una advertencia cultural, un recordatorio de que en Internet no todo es lo que parece. A lo largo de sus temporadas, Catfish logró algo poco común: tomar una experiencia incómoda, incluso dolorosa, y convertirla en un fenómeno televisivo que mezclaba suspenso, drama y humanidad. Sus críticos lo señalaron por manipular narrativas o exagerar momentos para atrapar al espectador, mientras que sus defensores lo vieron como una herramienta para visibilizar una realidad que muchos preferían ignorar. El tiempo demostró que el show era en parte ambas cosas: entretenimiento cuidadosamente editado, pero también un reflejo de la vulnerabilidad en la red a la que estamos expuestos a diario. Al fin y al cabo, lo que atrapaba a la audiencia no eran solo las identidades falsas, sino las emociones reales detrás de ellas: la soledad, el deseo de conexión y sobre todo la necesidad de creer en alguien aunque por dentro sepas que quizás no es real. Más de una década después de su estreno, Catfish sigue siendo un recordatorio incómodo de que en Internet cualquiera puede ser alguien más, pero también nos plantea una pregunta que va más allá de las pantallas. ¿Hasta qué punto somos auténticos cuando mostramos nuestra vida en redes sociales? Porque quizá el trasfondo del programa no era sobre aquellos que engañan con perfiles falsos, sino sobre todos nosotros y lo que decidimos mostrar en Internet. En ese sentido, Catfish no solo desenmascaró a impostores, sino que también nos obligó a mirarnos en el espejo de la era digital. Si llegaste hasta este punto, cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que tenemos otros videos con temáticas similares que podrían ser de tu interés. Y no te vayas sin antes suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en un próximo video.